dijeron, vibra alto, vibre bajo. Me caí, me vendieron mindfulness y terminé llorando en un Zoom. Se le soltó el teléfono. No es mala Hay un programa. suerte, Ahí va. no es el clima. Cantala toda. Es vivir como el culo y es un arte, amor, amor. Bienvenido, malviviente. ¿Qué pasó? Me pusiste cara, no me estaba escuchando. Tenía que hacer como Luis Miguel y taparme una sola oreja para ver si estaba haciendo. ¿Viste cuando cantás con auriculares que cantás como el orto? Te transformaste en mi tía de ¿Qué golpe. pasó? ¿Viste que cuando... ¿Alguien que le dé la cuando? sertralina? ¿Qué es eso? ¿Te acordás de Me Edith? puso cara, como si dije, ay, debo estar cantando. ¿Te acordás de Edith? Edith, que era la mamá de Gladys, que vivía... Así te pusiste de golpe. Fuiste una tía de golpe. Que empezamos hablando de huevo de Pascua y terminaste hablando de dónde está el cadáver de alguien. Rarísimo fue. Fue rarísimo. Porque dijiste, ¿viste cuando cantás Fue con auriculares? realmente rarísimo para todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Malvivientes. No sabe Escúchame, qué hacer. alguien que le saque el celular primero. Es que no Es hora de sabe, sacarle el celular a Cele. no sabe cómo salir del berenjenal en el que se metió. Vamos a salir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros malvivientes. Estamos acá una vez más para quejarnos en público. Justo estábamos hablando de qué nos podemos quejar y de qué no. De todo, aparentemente. Todo. Ahora están cagando de mí. No me dejan ser. No. No Bueno, te podemos dejar ser. Igual tampoco es la primera vez que alguien se queja de vos. No, eso me pasa todos los días. Por eso te... Pero no, estábamos hablando de por qué no te podés quejar de algo que te regalaron. No vamos a decir qué. Va, a menos que lo quieras decir vos. Pero ¿por qué no? Sí, te podés quejar de todo. Yo me puedo quejar de todo. Yo me quejo de las expensas de un departamento en Belgrano. Y Bueno, todos me pero dicen, eso está bien, quejarse de las expensas. No, es un pero gasto es- de mierda la expensa. pero es Ya un saben de- lo que pienso de las Pero es expensas. un departamento en Belgrano. Hay gente que me dirá, hay gente que vive, viste como nuestras madres. Hay chicos en África que no comen. Bueno, Sí. pero esto es una mierda. Yo ¿no? lo Hay que reemplacé por Camilo, hay gente que no tiene para comer. comer. Es Claro. tremendo. Ya entraste en la culpa. Sí. No, le quiero enseñar un poquitito, porque es como, no, hoy tengo ganas de comerme medio kiwi, 2 bananas y una paltita con tostada. Kiwi comen, nene. Chupame los 2 huevos, Néstor. Comeme los huevos, Néstor. Bueno, pero eso para mí Y bueno, es- eso le dijimos a un niño de 5 años Sí, y ya sí, se le sí. pasó. Pero escúchame, kiwi come, boludo. 10.000 pesos el kilo de kiwi. Le dije, no hay más kiwi. Amigo, no existe. monotributo. Claro. Ah. Tomá, la banana estaba barata, come eso. Igual- Machucada más. Igual hay algo de tipo, come kiwi, tomate. Ya lo hablamos esto en otro capítulo. El tema, a mi hija no le gusta la coca. Conche tu madre. Porque mis sobrinos son, ¿qué querés? Fideos. ¿Con qué? Patitas. Fin. No le podés hacer... No. El domingo pasado tuve un casamiento. Se casó mi prima y fueron mis sobrinos. Mi sobrino, 14 años, me cuenta, tío, probé la lechuga. Y yo dije, ¿qué? Ay, mi chiquito. Tenés 14. Era hora. Para, ¿en un casamiento había lechuga? No, pero él me lo contó como si hubiera dicho... Ay, Bien, tiró el mate. Bueno, y entonces, en el próximo programa... No, él me lo contó como quien dice, fui a Bangkok y comí escorpiones. Claro, Para él claro, era, claro. comí la lechuga. Ah, Entonces bueno, eso para mí es un poco culpa de... ¿Ayudamos? ¿Está todo bien? Estamos Sí, bien. estamos mirá, ahí bien, viene, ¿sabés qué? mirá, ahí te traen. Mirá qué producción. Ay, gracias. La producción. gracias. Mariano, si la Producción. gente viera ¿Qué el te naranja vean? que tiene ¿Qué Mariano te en la vean, remera, Sí. si alguien lo viera. Se puso Qué la remera hombre. naranja. Gracias, Mariano. No, Porque pero el corrió, programa- Gracias, Mariano. corrió por atrás de las cámaras. No. ¿Qué nivel, Te No, digo, no, este no. chico. Este que equipo me enorgullece. Este tipo tira el centro y va a cabecear. Es Sí, increíble sí. lo que hace. Y después va a defender de nuevo. Y va a defender merece y aguinaldo, saca el medio. vacación, todo merece. Todo merece. Todo lo que no tiene. Todo. Bueno, todo. entonces tu ¿Qué es sobrino el comió aguinaldo? lechuga. Sí, el aguinaldo es como Ay, la- chicos, ahora somos 3 personas, no tenemos aguinaldo. Sí, ahora yo soy una nueva persona en situación de Ay, monotributo. hagamos así, tiqui tiqui taca 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 tiqui taca 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 Monotributo taca, para taca, todos. taca, 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 taca. Muy bien, nadie tiene aguinaldo, ¿sabes? nadie tiene aguinaldo. Te vas a sorprender cuando tengas que ir a comprar garrapiñadas en Navidad y decís, ¿cómo que no me traen una caja? Eso Nunca te- me trajeron una caja en mi trabajo. ¿Cómo que no tenés Porque caja bueno, de Navidad? estuve precarizada muchos años, chicos. No, ni caja de Navidad, ni un, No, nada. ni un budín nada, marmolado nada. marca Día. Capaz que el sindicato traía, ¿viste? Eso, pan dulce, pero chiquitito. Chiquitito, así sí. como un canapé de pan dulce. El muffin. Sí, que sí. Como un muffin. Y anda a encontrarlo una fruta, te digo, abrillantada. Que te si el diría. 26 no lo habías comido, servía para tirarle un árbitro, porque estaba duro. Hecho Ya mierda. te lo daban duro. Mirá, Andás pensé a que ver, sí, que amigos. tenías...
No. Caja navideña. Bueno, es un lindo camino el del monotributo. Sí, sí. Y al final está la muerte. No hay otra cosa. No hay Y otra- al final y al principio, capaz que también. No, no, Está el arca al final. Sí, sí, sí. Es no la parca, el arca. Se podría llamar parca. ¿no? Tranquilamente. Como- Parca, sí, recontra. ¿Cómo no le pusieron eso? no sé. Necesito que Anonymous... Con el nivel igual de sadismo que hay, si le ponen parca, Sí. estaría bien. O sea, Igual- serían coherentes con. Yo le voy a mandar un mensaje a mis amigos de Anonymous. Hackeen la página de Arca y póngale una P adelante. Sí. Lo reveo, parca. Parca. Te Me llega un gustan mail, estas ideas parca. terroristas que Sí, tenés. sí, sí, sí. Cualquier cosa, mi nombre es Sebastián Wanreich. Por si algún quilombo. Por si algún quilombo. Bueno, si alguien todavía no entendió de lo que vamos a hablar sobre trabajo y reforma laboral. La reforma laboral. Porque la reforma laboral. Sí. ¿De qué reforma laboral? Que hay Ya gente lo que dijo le... 3 veces y yo ya me deprimí. Sí, 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 sí. Es más, lo dijo 3 veces y los 3 nos quedamos sin aguinaldo. Era como decir Candyman, boludo. Lo repetís 3 veces, boludo, y Sí, te sí, desaparece el sueldo. Monotributo, todo. monotributo, monotributo. ¡Pum! Te desapareció la obra social ahora. No hay prepaga, Pum. no hay nada. Pum, pasaste a categoría D. Pum. Sí, 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 te cobran ingresos brutos. A mí me llama la atención sobre, porque hay gente que le dice reforma laboral y hay gente los que ¿Cómo? ¿Que le dice qué? Laboral. Reforma laboral. Doctor, recétemelo. Y hay gente que le dice modernización. Y me molesta mucha... Y bueno, pero hay una narrativa ahí, me parece. Por eso digo, a mí me interesa meter en esto tipo, había que modernizarlo, no había que modernizarlo, es una reforma, es una modernización. Me parece que ese tipo de terminología, No, ahí es donde nos engañan, me parece. para mí también. Con la terminología. Pero- como la libertad. Pero la persona que viene nos va a explicar por qué nos están engañando o no. Y yo creo que sí. Tengo Esa es la mucha idea. fe a la persona que viene. Sí, Muchísima. lo queremos Muchísima mucho. fe. Quiero decirle a todos que antes de que comience este programa, nuestro invitado se encargó de apasionarnos sobre el tema del derecho y las leyes y los sindicatos y los trabajadores. Es Lo más- juro, lo directo a juro. huelga, nos vamos. Es más, acá acabamos de crear el Me estoy- sindicato de Pisco. sí, o sea, Creamos y- el sindicato de Pisco. automáticamente sindicato. Toma, vamos a hacer una toma. Vamos a tomar las cámaras, vamos a hacer un quilombo acá. Todo toma son. ¿No viste que- Te toma la 1, la 2, Claro, la 3. Cele estuvo rompiendo cosas ya. Se puso en Y modo sí, me puse. Wokra. Sí, sí, sí. Me tirás una goma acá y yo la prendo Ya fuego. está. No la Listo. tires. Las 2 gomas, ahí las prendo fuego. No la tires. La goma no la tiro, no la tiro. No. Cómeme los 2 huevos, Celeste. La Gran gente- frase, gran. La gente re out of context. Sí, 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 sí. Buena. Ay, out of Hiciste context. una mano Horaci Tiro recién. out of Sí. context, ¿eh? ¿Cómo ¿Cuál se llama? era la palabra que decía yo? Miles, Horaci, porque eso es No, un la que tipo vos me tan gastabas, culto. que era medio en inglés. ¿Cuál era? Cuando, no sé, tiraste un director sé. y después No, tiraste... era... Bueno, no me acuerdo, pero me gastaban por... Ya me voy a acordar. Sí. Sí, voy era a bastante tirar- gasteable. Lo voy a tirar Igual el paraste medio en un del momento de programa. decir la caja de Rodinger. ¿Cómo era que el gato, gato el de- gato de, de Rodinger? El gato de Schrödinger. Schrödinger. La reforma laboral es la reforma de Schrödinger. Qué difícil esa palabra. de Qué decir. difícil, Sí, qué eso lo difícil. ¿Qué repetí. sabemos cada uno de la reforma laboral? Yo que no tiene nada de modernización, sino Ok. que precarización. Perfecto. Yo debo decir que me siento hiperinformado y al mismo tiempo siento que no sé un carajo de lo que está pasando. Porque es como que no me tomé cierto trabajo con esto de ser una persona en situación de monotributo. Sí. No me tomé, como siento que por ahí no me afecta tanto, entonces digo, nah, pero de repente escuchás, te ponen la música y te dicen, bueno, te vas a morir sin jubilación. Y del otro lado, no, ahora vas a tener... No sé mucho. Estoy como hiperinformado por esto del constante clickbait, que es como estas cosas de te vas informando, ves un reel y crees que estás informado y la verdad no sé nada. A mí lo que me pasa es tipo, reforma laboral, aprobada, sale la justicia, te tiro abajo 80 artículos, ok, se suspende, va a la apelación. ¿Y ahora qué pasa? Sí, claro. Haceme un ¿Qué resumen. ley rige en este momento histórico? Eso Te es algo- confunde. Pero Te eso es algo que confunde. pasa mucho con todo. Sí. Me parece que pasa con todo. Tipo, pasa la ley y de repente escuchás, no, el Tribunal de Casación de González Catán la paró. Y vos decís, entonces, no sé. No sé, está rigiendo, no está Y en el rigiendo. medio te culean. Ese Sí, es el claro. problema. Vos te confunden y después terminás culeado. Sí. Y por eso estamos viendo, se ve como el culo. Me gusta porque la analogía estuvo bien. Te rompen el orto en el medio. Y sí. Pero sí. Y lo que pasa es que ese es el tema. Va a quedar en los anales de Argentina. En los anales de la historia. Mm.
Me quedan los anales. Estuvimos charlando porque dijimos el momento culo laboral. Tenemos que pensar muchos momentos culos laborales. Sí. Entonces, decidimos, porque hay una de las claves de la reforma laboral que todo el mundo como que se habló mucho y como que parece un chiste, realmente parece un chiste, que es que vos te pagues tu propio despido. Eso me parece como espectacular. Como, no, vos ponés todos los meses un poquito de plata por si yo te echo. Claro. Así te llevas ese porcentaje de plata que ya lo trabajaste y es tuyo. Claro, es como el plan ahorro de los autos. Claro. Tipo, andá pagando porque cuando salga te la llevas. Claro, es como, o sea, eso es como, Igual viste que también siempre te garchan cuando sacas un auto. Sí, claro. Así que, de cualquier manera. Hay que morir. Sí. Sí. No, pero eso es algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Porque tengo un amigo que es bastante... No es libertario, pero gorila. Es del programa, es bastante gorilón. Y me dijo que en la construcción existe eso. Y él hace años que me venía diciendo, para mí lo que tienen que hacer con las indemnizaciones es esto. Yo dije, este pibe está loco, no va a pasar nunca. 3 años después acá estamos. ¿Viste? Es tremendo. Porque es como que me sacás un poco del sueldo por si mañana me rajás. Son cosas que me escapan a la comprensión. No tiene ningún fundamento filosófico, semiótico, semántico, lingüístico. No hay manera. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque seguramente ustedes tienen su propia historia de despido. La propia historia de ese despido que se te clavó acá, Sí. que todavía, tipo, te hace provechito el despido y te acordás. Sí. Eso. Que es como la vara de lo que no querés volver a pasar. Tipo, yo no quiero volver a pasar por Claro, esto, para vos nunca. el despido es eso. Ese es el peor. Ese es el peor. ¿Quién empieza con el peor? Mariano, por favor. Momento culo. Está invocando espíritus ella. Está invocando aguinaldos. Además las garritas. Sí. Y está muy luquete. Hoy vino muy luquete de la novia de Drácula en la película. ¿Cómo se llamaba? No O sé, sea, ya yo vas a estoy de tirar el novia nombre. con Jacob Elordi. No, estoy hablando de la Drácula de verdad. La de perdón. Gary Oldman. Que tenía ese look así, tipo etéreo. Hoy Sí. estás muy. Hoy estoy así. Estás como muy para invocar cosas. Sí, así que voy a invocar el despido. Vos tenés El una historia ahí. Yo tengo una historia que la tengo clavada acá. Es la única fecha que yo me acuerdo, señora. Yo no me acuerdo ni casi, o sea, estoy así de olvidarme el cumpleaños de mi hijo, pero me acuerdo del 25 de octubre del 2017. Me lo acuerdo, después de 6 años de crecimiento profesional, startup, tecnología. ¿Se puede decir nombre o preferís? Ya no existe más la empresa, no sé si Como se quieras, puede decir. Como quieras. Se llama, era una venta de una cuponera, una de esas cuponeras donde comprabas cosas de cupones. Ah, ya sé cuál es. Verde. Decilo. Sí. eso. Lo digo, yo trabajaba en Groupon, 6 años trabajé en Groupon. Argentina, Sí, Colombia, México, crecía, me permitió irme a vivir sola, comprarme mis cosas. Y de vez en cuando habían unos despidos, pero tenía una forma muy maquiavélica de echar a la gente. Y así sucedió el 25 de octubre del 2017. Llegamos y a mitad de mañana nos apagaron la internet. No. A los minutos no pudimos entrar más a los mails, 250 personas, tipo, ¿qué pasó? Y de pronto entraba una persona, abría la puerta y decía, Celeste, Manuel, vengan conmigo. Se iba Celeste y Manuel, volvía Celeste y Manuel, decían, me echaron. Iba nuestro invitado, iba Pablo, iba Mariano, volvían y decían, me reasignaron. Y así 250 personas. Horas y horas esperando a ver qué te tocaba a vos. Era como una ruleta rusa del trabajo. Hasta que dijeron, pañota, voy. Y te sentaban en una mesa gigante. 5 personas, de los cuales 4 eran abogados seguramente. Sí. Y yo con mi 1,55 m así. ¿Qué pasó? Bueno, tenés que firmar esto, a partir de este momento ya no sos parte de la compañía, tenés que cerrar todas tus sesiones, agarrar todas tus cosas y te tenés que retirar porque por seguridad no podemos tenerte en el edificio. Así. Así. Entré, dije, y me miraron todos como tipo, echado o reubicada, echada. Echada. Y me fui. Y te Hundido. fuiste como en las películas Hundido. con la cajita de cartón. Con mi cosa, mi atado de pucho, bajé, todos los de abajo, los que estaban abajo, tipo, gente llorando, gente abrazando a la gente que lloraba. ¿Vos ya vivías sola, vivías en pareja? ¿Cómo? Vivía sola, todo era O sea, como, ¿qué? todo el miedo. ¿What? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Fue mi primera aproximación a tipo, che, me quedé sin trabajo, pero ahora me mantengo yo.
Está bien, Claro. yo tenía mi familia, o sea, tenía un apoyo, pero digo, es la primera vez que me encontraba como, Sí, che, pero- ahora yo no puedo pagar el alquiler yo. ¿Cómo hago si no puedo pagar el ¿Te alquiler? indemnizaron? Me indemnizaron. ¿Como Sí, corresponde y la o- peleé. Porque tenía como 40 días de vacaciones que no me había tomado y no me las querían pagar. Y me decía, bueno, pero no te los tomaste porque no quise yo tomarme la vacación. Si yo hubiera sabido que me iban a Señora. rajar, me los retomaba. Así Claro. que sí, y por suerte porque en el 2018 me quedé sin trabajo. Todo el 2018. ¿Y todo, viviste con? íntegro. ¿Y viviste con? Y viví con mi indemnización y mis changuitas. Está muy bien. Imagínate si hubieras guardado un poquitito de plata, te pagaban. Vos imaginate que yo pensé que no iban a superar el despido del 31 de diciembre. Porque otra empresa me echó un 31 de diciembre. No, eso es ser hijo de puta. No, yo tengo grandes Eso historias de es despido. ser Yo les hijo dije de que la puta. suerte y yo no nos conocemos, vivimos en continentes diferentes. Yo se los dije. 31 de diciembre. es 31 una de diciembre a la No. mañana. Fui a trabajar y me echaron. No. Es un Ya montón. está, o sea, tenés el momento culo del día. No, Estamos para... no. Ahora Es insuperable me está subiendo eso. la ira. No, pero el 31 de diciembre es Sí, tremendo. 31 de diciembre a la mañana. Es tremendo, tipo. Bueno, en el Estado suelen hacer esas cosas, ¿eh? Sí, pero o sea, mucha gente fue despedida en el Pero es Estado porque se un vence día el antes con- de las fiestas. Pero es porque ¿Sí? se No, vence no se el- vence ninguno. No. O sea, el tipo de contrato que en general hay es un tipo de contrato precarizado, que es el que yo tuve 18 años, por ejemplo. Que es La música de momento culo. Tuve 18 años, un contrato que se llama Ley Marco, que es como una especie de... No puedo decir planta transitoria porque no es un contrato que se renueva por año, pero que si a vos te quieren echar el día de mañana te pueden echar. Y no te dan no Y te corre- indemnizan nada. ¿Pero corre del 1 de enero al 31 de diciembre? No. No, corre de cuando vos lo firmás. De cuando lo firmás. Claro, ¿Y por qué es por un rajan? año. ¿Y por Pero qué después rajan? cuando llegó mi ley pasó a ser por 3 meses. Y así, y después era bueno, si te echan al otro día, te echan al otro día y no pasa nada. Ah, pero No pasa nada. ¿Se suele rajar gente el 31 de diciembre? Sí, se suele rajar gente sobre todo. Y 31 de diciembre ha sucedido el año, creo que el 2023. Lindo para ir de vacaciones. Hermoso, Tremendo. claro, la fiesta te caga todo, como te Caga pasó. todo. a vos. No. Es un horror. Y ahora no solo que antes te mandaban un telegrama, ahora te mandan un mail y te dicen, bueno, muchas gracias por todos los años trabajado, nos vimos. Con confirmación de lectura. Claro, sí, Ni sí. tenés que contestar. Si ¿Con no lo copia a leíste, quién? Si vos llegaste porque no leíste el mail, jodete, qué sé yo, ¿viste? Pará, Eso y no ustedes se puede, que, po. porque yo cuando trabajé en una empresa fue antes del 2000. Yo en todo este siglo no trabajé en una empresa. Tipo, si vos vas y tratás de, viste, cuando pasás el PIP, ¿viste? Para entrar, no te no te dejan. funciona. No te funciona más. Bueno, un montón de gente se enteró en el Estado. Porque no le Los funcionaba el PIP. Sí, no le funcionaba el PIP, no los dejaron pasar y policía en la puerta. Mirá que O sea, me acuerdo que cuando en cambio de gestión de Macri, en el edificio donde yo estaba laburando en su Secretaría de Vivienda, se paró toda la policía en la puerta porque había un montón de gente que no iban a dejar pasar. Y cerraron con vallas y les chupó un huevo. O sea, la persona está llegando a laburar y además de que no tiene más laburo, lo pueden llegar a cagar a trompada y meter en claro. cana. Es una locura. No. O sea, evidentemente hay algo de lo maquiavélico que es como un... Hay algo- tengo ganas, Sí. hoy voy a echar gente. ¿Cómo lo podemos hacer Sí. bien Hay- peste? Sí, pero hay algo de despersonalizar en las dos historias estas. No es una persona lo que estoy, digamos, extirpando de la empresa. Es un número. Entonces tengo 4 abogados que te tratan así. Sí. O directamente es un mail. De la misma manera que, no sé, compras una ducha en Temu, rajás una persona. Tiene el mismo... Lo que pasa que vos, digo, ¿qué nivel no sé, legitimidad puede tener un mail? ¿Entendés? Como no entiendo. Pero por me eso, parece como que, ¿viste? yo me acuerdo, por por eso. lo menos mandame un telegrama. Por eso, yo me Andá- acuerdo... andá Haceme al sentir correo. importante que gastaste, no sé, 3.000 pesos en mandarme un Una telegrama. carta documento. Una- Por eso yo un digo, algo. yo me acuerdo cuando trabajaba en la empresa, las 2 o 3 personas que rajaron les mandaban un telegrama y tenían que había un tipo de recepción, está firmado, el tipo lo leyó en la casa, no es que lo leyó viniendo para acá. Tipo, y si yo y si no abro los mails antes de la oficina, no me entero. Es una locura. Es una mierda. Bueno, Sí. hablando de locura, hay una locurita que te ha pasado a vos, Sí. especialmente, y de nuevo... Pará, ¡Momento culo! yo me acabo de dar cuenta de algo. Yo soy un adelantado a la ley de reforma laboral. Yo me pagué mi propia indemnización. ¡Bravo! ¡Cachorro de libertario! Sí. ¡Viva la libertad, carajo!
Porque yo tenía el local, tenía un videoclub que lo tenía con un amigo, que no voy a decir el nombre, Pablo Signetti, y como para pagar menos impuestos, él era el titular del local. Él era el titular, yo supuestamente figuraba como empleado por si caía una inspección. Y un día me llegó un telegrama de despido que yo me estaba despidiendo de mi local. Séptimo Arte no necesitaba más sus servicios. Y llego al local y lo estaban desarmando. Y le digo, ¿qué haces, pelotudo? No, lo cierro, pero no lo puedes cerrar. Sí lo puedo cerrar, está mi nombre. Ah, no. Y yo digo, Terrible. pará, y después tuvimos que ir al SECLO porque había que firmar cosas. Y la indemnización terminó siendo como que él me pagaba un dinero a mí y yo con ese dinero le compraba el local. O sea, un delirio. Él ganó. Claro que ganó, se sacó encima todo, nos cagó, anda a saber la guita que se llevó en algún momento. Ahí después me enteré que debía 6 meses del 931, que supuestamente era el mío. Yo no era monotributista, pero supuestamente me pagaban el 9. No tenía nada, no tenía jubilación, debía plata en ANSES, quilombo de la puta madre. Y el chabón hizo eso. O sea, yo terminé, hicimos un dibujo en un escribano, no, fue todo. Pero me pagué mi propia indemnización. Mirá que, Porque qué la mitad de modernizado. la mitad de la indemnización, que era el Fondo de Comercio, era mío. Bien. Yo pagué el 100% del Fondo de Comercio, me compré a mí mismo el 50%. Escúchame, vos estás muy acostumbrado a triunfar, ¿no? No, yo me caigo de un bote, no le pego al agua, ¿eh? Estoy en una fuerte, boludo. Yo creo que el abogado que nos va a venir a aplicar absolutamente todo está tomando nota directamente. Sí. Me siento, estos son 3 boludos. Tres boludos. Conclusión, boludo. Nadie sabe defender sus derechos. Sí, sí, bárbaro, sí. genial. Pero acá Sigan. hay algo que me parece muy importante. Yo creo que parte de todo esto que hablamos de la confusión es que no sepamos los derechos que tenemos. Exactamente. Yo creo que el tema es que vos no tenés de dónde agarrarte. Porque viene alguien y te dice, te puedo rajar. No podés. Sí puedo. Lo dice la ley. Y vos, no sé. No sé. No estamos informados. Yo me acuerdo mi viejo. El cálculo era un sueldo por año trabajado, un mes de preaviso, vacaciones, aguinaldo, Después hubo un momento que se fue toda la mierda y yo ahora no sé cuáles son los derechos de un trabajador. Bueno, vamos a intentar de entender los derechos de los trabajadores, si es que hay todavía, porque quizás Si ya es que no están más. Si es No que sé. queda alguno. Quizás, o sea, los derechos los existen, son los padres. Vamos a dar ingreso a la bandera de ceremonia porque hoy nos visita un amigo de la casa. Sí, señor. Pablo Kleiman. Abogado laboral, laborista. Esto es una cosa que tengo como esta duda existencial. Vos Laboral, laborista, laboralista. ¿Cómo se dice? No tiene mucha diferencia la terminología. Sí va a tener diferencia en cómo se identifique uno, porque también hay abogados que dicen yo soy abogado laboral y hacen, por ejemplo, parte trabajadora y parte empresarial, Sí. porque es la especialidad del derecho laboral. Claro. Bueno, hay algunos que entendemos que no, que los abogados laborales somos los abogados de trabajadores, Claro. exclusivamente. Pero bueno, son disputas como en todos los ámbitos, como en todos los sentidos. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, estoy muy contento de estar acá. Estaba anotando muchas cosas porque muchas de las cosas que dijeron están muy bien y dan pie a un montón de cosas. Ya podría hablar 6 horas sin que me interrumpan de lo que estuvieron hablando ustedes. Nos viene bien. Sí, Por favor. pero presentémoslo, porque vos sos abogado de la CTA, Soy abogado de la CTA. sos docente de la UBA Soy docente de la UBA. y también sos comediante, que esa parte no le importa. Soy abogado de la en este CTA. caso, pero de alguna manera hay que poder sobrellevar la realidad de mierda que vivimos. Entonces, bueno, esa parte capaz que te ayuda. Sí, mira, hablando del humor, ¿ves? Por ejemplo, yo siempre digo que en la comedia me fue bien. En el 2020 yo gané la misma plata como abogado que como comediante. 0, por vivo pandemia. Y mi salario de la UBA, ahora que yo soy profesor adjunto, que es el cargo más importante después de titular de cátedra. Sí. Mi salario, tengo 22 años de antigüedad, mi salario de base es algo así como 160.000 pesos. No, boludo, sos millonario. No. Y ilusiones. Claro, y cuando me preguntan por qué seguís dando clases, yo siempre digo lo mismo. Yo quiero devolverle a la UBA lo que la UBA me dio. Docentes mediocres y precarizados. Es un experto en cambio Bienvenido, bienvenido Pablo Kleiman a la mesa de Se Ve Como el Culo. Así nos gusta cuando vamos. Así da gusto. Así da gusto Así entrevistar a la Estela. gente. Estela, me gusta este chico, Dios mío. La pregunta es, de lo que estuviste escuchando que dijimos, Ujú. ¿hay algo que ahora es legal?
que nos hagan. Que por ahí era ilegal cuando pasó, o era inmoral por lo menos. Claro, Sí. ahora es legal que te Y ahora- culen. Tipo, Tu lugar de trabajo. el consentimiento es algo del siglo XX. Sí, qué sé yo, primero, y esto es interesante como docente, lo digo en la facultad siempre, porque hay una cosa de el derecho, lo legal, y otra cosa es la realidad, que siempre van por carriles bastante separados. Lo ideal sería que estén en lo más cercano posible, pero siempre van por carriles completamente separados, lo legal de lo real. Vos legalmente, por ejemplo, tenés derecho a hacer un montón de reclamos porque te van a incumplir, seguro, trabajes donde trabajes, un montón de cuestiones de derechos laborales. Y yo legalmente puedo hacer juicio y seguir trabajando, si me preguntás en los libros. Ahora, nadie puede hacer juicio y seguir trabajando. Entonces, en los hechos, ¿vos podés reclamar las horas extras que no te pagan aparte? Sí, las podés reclamar. ¿Qué va a pasar cuando las reclames? Te quedás sin laburo. Claro. Entonces, ¿las reclamás? No. Ok. Y entonces, después tenés la prescripción, ¿saben lo que es la prescripción? La pérdida de un derecho Sí. por el transcurso del tiempo, que se habla por... Eso tiene que dar seguridad jurídica de que a vos no te persigan. Siempre la seguridad jurídica igual es para el poderoso, para el débil no, pero vos tenés 2 años para reclamar, ¿no? Entonces, si vos trabajás durante 20 años, horas extras, y te despiden mañana, vos vas a ir a reclamar, porque ya no tenés trabajo, pero vas a poder reclamar las de los últimos 2 años nada más. Perdiste 18. Perdiste 18. Bien. Las multas de tránsito, ¿cuándo prescriben? No tengo idea. No, como a los 10 años. Manejo 5 años tienen de prescripción, al menos en la capital. Entonces vos desde el Estado también estás dando ese ejemplo, que es más grave estacionar en un lugar donde hay una franja amarilla que no pagar horas extras durante 20 años. Nada, es una locura. Ya me deprimí, ¿eh? Venía muy arriba hoy. No, Venía muy arriba, me estabas acaban de... confundidísimo. de venir Estamos hoy en el arriba. horno. De acá te querés mudar de país. Celebremos que somos monotributistas. Pará, vamos a de a poquito, porque es mucha la información. Sí. Nosotros hoy estamos debatiendo como para darle el marco de actualidad y después salir. Nosotros hoy estamos hablando de una reforma laboral que fue aprobada en el Congreso por ambas cámaras Ujú. y donde a pedido de la CGT terminó en un juzgado. Sí, Estamos bien, en un Sí. foro laboral. sí. Y suspendieron aproximadamente la mitad de lo que sería el cuerpo de la ley. Todo es correcto. Todo es correcto hasta ahí. Sí. ¿La otra mitad sigue vigente? Sí. La reforma laboral, que también me gustó todo lo que digan de los nombres, porque la ley de modernización laboral le puso el gobierno, que es lo mismo que... Las leyes en realidad tienen un número, no tienen nombre. Esta es la 27802, pero ponele, la ley bases, le puso el gobierno el nombre ley bases para la reconstrucción de la República. La ley tiene un número. Modernización dicen ellos, que es como vos bien decías, disputar los sentidos, que es la libertad, que es la modernización. Nosotros decimos que es una reforma patronal, no laboral. Está hecha desde las patronales, no hay ninguna intervención del sector trabajador en la cocina de la ley, digamos. Y Manu también decía, yo sé y no sé, siento que sé y no sé. Y eso también tiene una explicación muy lógica desde muchos lugares. Primero, yo no sé si recuerdan, pero el texto cuando se votó en el Senado a fin de año pasado, se conoció 2 horas antes de que se trate en el Senado. Que ahí fue lo que metieron de las enfermedades, que si te enfermabas no... Sí. Y después en diputados, las reformas que hicieron del Senado también se conocieron cuando estaban iniciando el debate. Entonces, ¿por qué vas a saber vos si los propios que tenían que votar la ley no tenían idea cuál era el articulado final? Que hace también a la calidad de la democracia eso. Aunque, ¿qué debate se puede dar? 300 artículos que modifican unas 25 leyes. ¿Qué debate profundo podés dar si a mí me das el texto 2 horas antes de que empiece el debate y se debate hoy y se termina hoy? ¿Cómo puede haber espacio para debatir o reformular cosas en un tratamiento express? Y la otra explicación de por qué no sabes es porque vos bien lo decías. Y por eso también pasa la reforma laboral. Nosotros venimos de 30, 40 años que la mitad de la población trabaja sin registrar. Entonces, vos le decís a un tipo, te vas a quedar sin aguinaldo, te van a fraccionar las vacaciones, y te dice, ¿de qué me estás hablando? No tengo nada de eso. Claro. Entonces, que igual influye, obviamente, que te va a influir a vos, aunque estés Sí. trabajando sin registrar, pero es más indirecto. Pero entonces lo que hace es que vos no lo sientas tan carne y puedan pasar situaciones como
esta. Claro, que quizás uno no se comprometa para pedir que eso no se haga. Pues sí, bueno, qué sé yo, a mí no me toca. En esta cosa de cada uno se mira su propio culo también. Te toca ¿no? igual, pero bueno, el Claro, pensamiento pero es no lo ese. ves en el directo. El pensamiento es ese. Y ahí cuando por ahí se presenta el proyecto 2 horas antes para que lo voten. Sí. No hay nada que diga, che, esto no puede estar pasando. No pueden hacer, no es ilegal. Digo, si vos no podés leer una ley que tenés que aprobar, ¿no es ilegal? Sí y no. ¿Y quién define finalmente lo que es legal o ilegal? La justicia. La justicia. La justicia. Entonces, también va a depender, los jueces no son extraterrestres que vienen de otro planeta, ecuánimes. Entonces, hay jueces que obviamente piensan que los trabajadores tienen derechos, hay jueces que piensan que los trabajadores son todos unos vagos. Entonces, Depende a dónde caiga la para un causa. juez va a ser legal y para otro no. Este juez que declara la inconstitucionalidad de 80 artículos, en otro juzgado, definitivamente, podría no haber salido para nada eso. Podría haber dicho que era totalmente constitucional la ley. Igualmente ahora, como para que todos ha sido apelado Sí. el fallo y quieren pasarlo a lo contencioso administrativo. Bien, me gusta que sí. Estudiamos, somos gente que estudia. Sí. Hay una disputa también de eso del fuero, del Sí. trabajo. Si corresponde el fuero, si corresponde el Consejo Administrativo en realidad es el que tramitan las causas contra el Estado. Entonces el gobierno dice, esta es una causa contra el Estado, tiene que ir al contencioso. Nosotros pensamos que es una causa laboral, entonces tiene que estar en el fuero del trabajo. Sí. Pero ahí también tenés, cuando hablan de esta ley, de hecho, uno de sus artículos es la eliminación parcial hasta definitiva, o sea, tienen un lapso de tiempo en el cual se elimina la Justicia Nacional del Trabajo. Quieren que pase todo, la justicia, quieren crear justicia de la ciudad del trabajo. Para. Quieren eliminar La porque justicia nacional. Yo Y trabajé en después un van a hacer estudio la jurídico. justicia AMBA, justicia Claro, tercer claro. cordón. Pero yo trabajé en un estudio jurídico y me Sí. acuerdo que eran los juzgados, está el de trabajo, el civil, Claro. etc. El que era de trabajo, creo que hay uno en diagonal 760, ¿puede ser? Hay un edificio en Diagonal 60, un Perón 990. Sí, claro, pero ¿y ese edificio va a pasar a ser qué? ¿No existe más? No, a ver, el gobierno dice, la ciudad de Buenos Aires tiene que tener juzgados como cualquier provincia, porque vos en Córdoba tenés juzgados de Córdoba. La ¿Está ciudad bien? de Buenos Aires no tiene. No tiene, pero no tiene por una razón sencilla que igual ahora se llevan puesto todo como siempre porque más allá de lo legal, esto quería decir cuando preguntan es legal, no es legal. Lo que importa es la fuerza que vos tengas para imponer o no lo legal o lo Claro. legal. Dicen nosotros queremos tener juzgados como cualquier provincia. El tema es que la ciudad de Buenos Aires no es una Es provincia. un distrito federal. Claro, y además se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, La Constitución, si ustedes leen la Constitución, cada vez que nombra a la ciudad de Buenos Aires va a decir las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Uno no va a leer que dice Córdoba, Entre Ríos, Santa Cruz, ciudad de Buenos Aires. ¿Qué sentido tendría escribir las provincias y la ciudad si fueran lo mismo? claro. Entonces te dicen, bueno, pero, y a todo esto, ¿por qué no podría tener juzgados? Porque la Constitución dice que los únicos que pueden interpretar los códigos de fondo, la ley laboral, la ley civil, la ley comercial, son las provincias, lo dice expresamente. Solo las provincias pueden interpretar los códigos de fondo. La ciudad de Buenos Aires no es provincia. Entonces te dicen, bueno, pero nosotros también nombramos 3 senadores y nos equiparan a las provincias. Sí, ¿sabes por qué nombrás 3 senadores? Porque la Constitución te equipara y dice que nombres 3 senadores. Ahora, esa misma Constitución que te equipara y te deja nombrar 3, que fue en el 94, cuando fue la reforma y que fue cuando se creó la ciudad de Buenos Aires, no modificó el artículo que decía que vos no podías juzgar. Entonces, la ciudad de Buenos Aires tiene jefe de gobierno, no tiene gobernador. Tiene estatuto organizativo, no tiene constitución. Tiene, si fuera una provincia, cada vez que entra una fuerza federal, gendarmería, sería una intervención si no lo autoriza. Bueno, podés mandar gendarmería a Corrientes sin la autorización del gobierno de Corrientes. Y acá en la ciudad de Buenos Aires se Entrar y salir, claramente. Pero porque no es una provincia. puede. ¿Cómo está la bola? Bueno, es bastante, no sé si me estoy yendo, pero No. lo que digo es que la legalidad o ilegalidad, un poco lo hablábamos antes del programa con el apasionamiento, vos me preguntás, ¿es legal lo que está haciendo el gobierno que no aplica o la ley de financiamiento universitario o la ley de discapacidad? No, no es legal. ¿La Pero- está aplicando? No. Ahora vos tenés una ley que la sanciona el Congreso. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de vetarla, la puede vetar, la veta. Las leyes se aprueban por mitad más uno, mayoría simple. Ahora, cuando yo quiero contrarrestar un veto, tengo que juntar 2/3. Esa mayoría especial es muy difícil de reunir.
Y justamente en este juego republicano de la división de poderes, vos tenés que el presidente no puede legislar, tiene que legislar el legislativo, porque el presidente, más allá que representa a todos, es de un signo político, y vos en la Cámara de Diputados y en Senadores tenés representadas diferentes fuerzas políticas que representan diferentes intereses de la sociedad. Entonces, vos querés sancionar una ley, bueno, genera consensos con diferentes sectores de la sociedad para que pase a ser ley. Vos querés voltear un veto, genera muchísimos más consensos, 2/3, Sí. para voltear el veto. Bien, en tanto la ley de financiamiento universitario como la de discapacidad, se consiguen los 2/3. Con lo cual el gobierno tiene que aplicar sí o sí la ley. El gobierno dice, no la voy a aplicar porque no hay presupuesto, lo cual es absurdo. Esto está recontrasaldado porque los derechos no tienen que ver con si yo tengo plata o no tengo plata para. De hecho, este Estado no lo quiere hacer, pero digo, o podés redistribuir la plata que tenés o podés imprimir plata. Sí. Pero bueno, entonces se va a la justicia. ¿La justicia qué dice? Che, hay que aplicar la ley de financiamiento universitario, hay que aplicar la ley de discapacidad. ¿El gobierno la aplica? No. Entonces vos tenés dos poderes, el legislativo y el judicial, diciéndole al ejecutivo, que es una sola persona, Sí. que no puede hacer lo que está haciendo y que debe hacer otra cosa. Trata vos de incumplir una ley o una sentencia judicial a ver cómo te va. ¿Y por qué pasa? Por esto que decís de la fuerza. Por la fuerza. Porque la fuerza que hay detrás. Por la relación de poder, porque no hay tampoco una resistencia por ahora contundente para... Que también igual eso también se tapa con represión. Eso va todo del protocolo, parece que no, pero el protocolo antipiquetes tiene un montón que ver con la ley de reforma laboral. Porque lo que quieren es que la gente no salga a la calle. La primera movilización que fue contra la ley Bases, tal vez se acuerden ustedes, Sí. pero hubo 15 personas que estuvieron detenidas en penales y sufrieron torturas. Sí. ¿Por qué hacen esto? Saben que se va a caer la imputación porque los acusaban de atentado contra la democracia, que querían derrocar un gobierno. 15 personas que no se conocían entre sí. Sí. Se Está supone que difícil, está difícil así derrocar un gobierno. Si Claro. no nos conocemos entre sí. Y ellos saben que se va a caer. Y de hecho quedaron todos sobreseídos después. Pero lo que hacen es meterte miedo. Entonces vos decís, legítimamente, pará, no voy a ir a la próxima marcha a ver si termino en un penal de máxima seguridad y me torturan. No es joda. La doctrina del shock. Claro. ¿Lo vieron ese El miedo. documental? Claro, No lo vi, sí, me lo te meten recomendaste. el miedo para después poder hacer lo que quieren a nivel económico. Es que es eso, sí. es el terror disciplina. El terror. Ustedes habrán visto, se hizo viral en un momento un video de un empleador diciendo, echar un trabajador, estaban hablando de sadismo, echar un trabajador es lo más sano que puede haber para una empresa. Sí, ¿Lo vieron ya. ese video? Sí. Sí. Briones. Vos echás un Briones, trabajador, fue Briones. Briones fue. Qué capo ese Briones. vos echás un trabajador y los demás te laburan así. 14 horas, sin pedir nada, todos cagados, porque vienen a trabajar porque tienen miedo que los eches a ellos. Es lo mejor que puede pasar. Está bien, pero esa es la concepción que tienen y el terror que disciplina. Porque no hay nada más angustiante. Vos estabas diciendo esto, te llamaban de a 250 dos. personas, sí. Las dos que reasignaban, ¿te pensás que después iban a hacer algún reclamo? ¿Que iban a faltar un día por más enfermos que se sienten, por más quilombos que tengan? Y entonces terminás en una cosa que no solo es esclavista, sino que se confunde siempre derecho con privilegio. Eso es Claro. una... O sea, por lo que vos decís, hay mucha gente que durante mucho tiempo pensó que los trabajadores tenían privilegios y los empresarios eran rehenes de los privilegios de los trabajadores. Sí. Tipo, la famosa, no hay que pagar los viernes porque se ponen en pedo, no vienen los lunes, ¿viste? La famosa, la que escuchamos todos. Ujú. ¿Eso es parte de un relato, digamos, consciente para lograr estas cosas? Esto de habernos convencido de, tipo, mirá, en ART, que, por ejemplo, esto de que si te lastimabas jugando al fútbol cobrabas la mitad, ese tipo de cosas. Sí. ¿Se transformó en un privilegio y lo hicieron para esto? A mí siempre me fascina cómo los discursos penetran incluso en sectores que no deberían, por decirlo de Ok. alguna manera, porque vos me decís esto, los trabajadores primero, ¿no? Se ponen en pedo el viernes y les pagás. Es lo que escuchamos todos. Bien, ok. ¿Alguien habla de que el empleador se gasta $30.000 en irse a Punta del Este el fin de semana? ¿De que se compró un sexto auto cuando son 3 en la familia? No, hay que discutir
los 2 mangos que gana el empleado, si los gasta bien. ¿Quién discute? Cada uno está trabajando, se gasta la plata Como quiere. Pero además esto de, no, porque el RT, porque esto, por lo otro, la industria del juicio y todo eso. Sí. Todos conocemos un montón de gente que estuvo sin registrar o registrada y la echaron. Y ¿cuántos de esos hacen juicio? Sí. ¿Cuántos de sus amigos hicieron un juicio a su empleador? De los que lo hacen. ¿Cuántos se llenaron de guita? ¿Se forraron? ¿Cuántos fundieron una empresa? Que es lo que se la pasa diciendo. Yo, sin embargo, nunca vi fundir una empresa por un juicio laboral. Porque además sería muy largo, pero la industria del juicio también es una mentira. Pero yo, por ejemplo, en una época daba clases en un bachillerato popular. Son terminaciones de secundaria para adultos. Sí. Que lo hacen las organizaciones, la CTA. Tiene varios bachilleratos populares, yo iba a uno en Lugano. Y un día hablando del 2x1, porque en ese momento querían eliminar el 2x1, y vean cómo todo tiene que ver. Porque uno dice, ¿por qué van a contar doble los días de los presos? Bien. Primero, la mayoría de la población carcelaria, la mayoría, no tiene sentencia firme. O sea, vos estás preso y todavía no tenés una sentencia que diga que efectivamente cometiste el delito. El 2x1 surgió para apurar a los jueces en ese lapso, que lo que decía el 2x1 es que a partir del 3er año que vos estabas preso sin condena, a partir de ahí se iban a contar por 2 los días. O sea, yo estaba 3 años y 1 día y se contaba como 6 años y 2 días. Eso era para apurar a los jueces, porque una persona va a estar 3 años presa sin saber si... Después, y lo ven No a veces... funciona la táctica de los jueces, Sí, tipo, sí, no, sí. ahora te tiro el 2x1 y sabes cómo trabajan los jueces. ¿Sabes cómo? No pasa. No funciona. No, claro, no funcionaba tampoco, pero digo, yo estaba en ese bachillerato popular, estábamos hablando del 2x1, y me empiezan a decir, no, bueno, pero también las cárceles, en Lugano era, las cárceles son hoteles, la pasan re bien, y la puerta es giratoria, entran por un lado, salen por el otro. Yo estaba dando clase en Lugano, yo digo, ¿cuántos de acá tienen familiares presos? Bastantes levantaron la mano. ¿Los van a visitar? Sí. ¿Es un hotel? No, están para la mierda. ¿Hace cuánto están detenidos? 18 meses, 24 meses. ¿Tienen sentencia? No. ¿Cuál es la puerta giratoria? ¿Cuál es el hotel? ¿Por qué repetimos todo el tiempo cosas que nos meten en la cabeza? La industria del juicio también es una de ellas. Nos meten en la cabeza que la industria del juicio, que los trabajadores se hacen millonarios. ¿Cuántos amigos de ustedes conozcan que se hayan hecho millonarios haciendo un juicio laboral? Yo no conozco Nadie. ninguno. Yo fui a una mediación, no llegué a juicio. ¿Pero sos millonaria? Para nada. Y entonces- Solo peleé por mis 40 días de vacaciones, que me querían me los paguen. Está ¿Y muy te bien. pagaron los 40 o te pagaron 20, ponele? No, me pagaron 40. Mira, tuviste suerte. Tuve suerte. Sí. Porque en general también lo que te dicen es, bueno, está bien, yo te debo los 40. Pero me vas a hacer un juicio, vas a durar años. Sí. 20 Agarrá los días de 20 vacaciones ahora. en cuotas. Y Agarrá los 20 ahora o los 40 dentro de 6 años. totalmente. El tiempo la cantidad de tiempo que tarda un juicio laboral o lo que sea, ¿influye en que la gente no los haga? Totalmente. Vos me venís a ver a mí. Me decís, ¿cuánto va a durar mi juicio? Y depende del juzgado y la sala que nos toque, pero como muy poco 4 años, como mucho 10. 10 años. Totalmente. Y el promedio es 6, 7. Ah, bueno, está bien. ¿Y esto? Porque te dicen, bueno, y está bien, pero a mí me deben plata. ¿Cómo se calculan los intereses? Sí. Perdés como en la guerra. ¿Ah, sí? Totalmente. Mira, yo voy a congresos de abogados y antes me preocupaba mucho la discusión técnica. Cada vez voy perdiendo la paciencia, ¿no? Porque entonces Estás cada vez más grande. vos tenés los abogados de empresa que dicen, no, el mejor negocio de la Argentina es hacer un juicio laboral, porque los intereses son astronómicos, que esto también lo escuchamos por todos lados. El mejor... Y yo antes explicaba con variables de cuánto estaba el kilo de pan cuando te despidieron, cuánto está cuánto estaba el dólar, cuánto esto, cuánto lo otro. Me cansé de eso. Yo las últimas veces que fui, levanté la mano y dije, todos los que dicen que es el mejor negocio, ahora cuando termina el panel, yo voy a estar en la puerta del... Préstenme plata y yo les pago a los 7 años a la tasa de la justicia laboral. Préstenme 10.000 millones de dólares. Háganse millonarios conmigo. Llénense de plata, por favor. Voy a los congresos y digo eso. ¿Vos pensás que alguien me prestó 1.000 pesos? Porque lo dicen, pero saben que no es así. No lo creen. Entonces es de vuelta a penetrar con el discurso. Totalmente. Totalmente. Y esto que decía antes de los juzgados de la ciudad que quieren crear. ¿Quieren crear justicia civil de la ciudad? ¿Quieren crear justicia Asumo comercial? que No, laboral porque quieren controlar el conflicto.
Entonces vos en esta ley tenés, por ejemplo, en la que ahora está suspendida, que no sabemos por cuánto tiempo. Pará, una pregunta. Suspendieron 80 y pico de artículos. ¿Se suspendió toda la ley o esos artículos? No, esos artículos. O sea que tenía 300, dijiste. Más o menos, sí, 270 y algo. O sea que hay 200 artículos que decían... Sí, pasa que algunos incluso ni siquiera son... Había alguno ahí metido, por ejemplo, que tenía que ver con quitarle el impuesto a los yates, a los autos de lujo. Eso está vigente. Eso. Y hay otro montón de cosas, pero porque modificaba muchas leyes. ¿Pasó en algún otro momento de la historia de nuestro país este tipo de cajita de leyes, de modificaciones grandes? Porque uno, quizás a riesgo de comerme la curva, uno pensaría que cuando vos querés meter todo junto en un mismo lugar y tratarlo todo rápido, ¿qué me estarás metiendo en el tercer, cuarto subsuelo? El famoso me rebotan uno, pero pasaron 9. Claro, ¿entendés? Entonces, pasó esto en la historia de nuestro país, en donde se renovaron tantas leyes de golpe, o se pretende hacer eso. No con un solo proyecto, pero por ejemplo, en el menemismo se reformaron un montón de leyes laborales, y de hecho después fue lo que se conoció como contratos basura, recordarán, porque tampoco es modernización, es eso, ¿no? Si a mí alguien me dice qué es lo moderno de esta ley, yo le voy a traer que ya se aplicó hace 40 años todo lo que dicen que es moderno. Porque entonces en esa época, por diferentes tipos de contratos, no quiero extenderme en esto, pero había muchos tipos de contratos basura, Sí. entre los cuales vos entonces te contrataban en esos contratos y vos, el empleador pagaba o no ninguna carga social o hasta el 50%, depende del tipo de contrato. O sea, el Estado se hacía cargo de pagar o el total, o el 75%, o el 50%. Y te podían echar, depende del tipo de contrato, entre 1 año y 3 años sin indemnización. Porque el empleo en este país es caro, supuestamente, y eso iba a traer más trabajo. Y los salarios son un costo más, Bueno, diría Mauricio. no trajo más trabajo los 90. No. Lo que se hace con estas leyes es que si algún juez entiende que se aplican a los nuevos contratos, porque esto hoy va a estar en discusión, digo, si se aplica a lo nuevo o no, obviamente cada uno tiene su postura, pero estos contratos sí, porque eran contratos nuevos, ¿no? Para gente que vos contrates para fomentar el empleo. Pero entonces lo que se hacía era, yo echo un trabajador con derechos y contrato uno bajo estos contratos basura. No genero más trabajo, lo que hago es cambiar un puesto de trabajo con derechos por un puesto de trabajos precarizados. Porque, ¿cuándo se creó el SECLO, Manu Brasi? No tengo ni idea, pero asumo que es esa época. ¿Por qué se creó el SECLO? Porque yo tenía un montón de trabajadores con derechos. Entonces, para despedirlo más barato, se crea el SECLO. Es contemporáneo, el Servicio Estatal de Conciliación Laboral Obligatoria. Ahí está. Que es contemporáneo a los contratos basura. Entonces, yo, por ejemplo, te despido a vos y no te pago la indemnización, incluso puedo inventar una causa. Le pegaste una piña al gerente. Es mentira, Sí, yo sé que sí, eso acá. Pero bueno, ahí ya no te pago indemnización. Entonces vamos al SECLO y vos tenés que hacerte un juicio para demostrar que no, que lo vas a ganar, pero va a tardar sus años. Entonces te dicen, Manu, dale, agarrá Arreglemos. esto, cosa, me vas a mirar a mí y me decís, che, vamos a ganar el juicio, sí. ¿Cuánto dura esto que te dije antes? Y los intereses, no, o sea, si hoy te podés comprar 10 kilos de pan, te vas a poder comprar 6 kilos de pan con suerte. Bueno, dámelo ahora, ¿qué voy a hacer? Claro. Entonces, no hay nada moderno ahí. Hay toda una direccionalidad hacia el trabajo y también hacia las organizaciones sindicales, porque sí, también ellos saben que la única forma de pelear, resistir todo esto, es colectivo. No hubo ningún derecho en la historia de la humanidad que se consiguió con un trabajador sentándose con su empleador a solas y explicándole lo salvaje que era lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, la esclavitud. No es que se abolió porque en algún momento como sociedad avanzamos y dijimos, Che, Negri. che, Negri. Me Bueno, parece lo que que pasó no. fue que tuvo que haber muertos, tuvo que haber Sí, una rebeliones. Una guerra. Haití fue el primer país libre Sí. de esclavos y lo está pagando hasta hoy, porque también es eso. Es el tercer país más pobre del mundo. Para conseguir la jornada limitada de trabajo, no 8 horas, limitada, que yo sepa cuando entro, a qué hora me voy, fueron las movilizaciones por las que hoy se conmemora el 1 de mayo, en las cuales los mártires de Chicago, 5 líderes sindicales ahorcados por pedir jornada limitada. En la Argentina, la jornada de 8 horas se establece después de la huelga de los talleres de Bacena, supongo que algo habrán escuchado, la semana trágica. 700 muertos hubo, miles de heridos, miles de presos, para conseguir jornada de 8 horas. Los derechos laborales nos cuestan
mucha pelea, sangre, siempre. Y no existe entonces, lo que decía es, ellos saben que la única forma de resistir es colectivamente. Entonces también atacan Y no solo al ahí. trabajo, sino a lo sindical. Claro, claro, y también meten miedo en la calle. Pero además vos vas a ver después de cualquier dictadura, de cualquiera, dentro de las primeras medidas de gobierno son disolver los sindicatos, intervenirnos, meter preso a los dirigentes sindicales, porque saben, no importa la afiliación política de cada cual, lo que digo es, en el 55 hubo un golpe de Estado, ¿no? Bien, metieron preso a los principales dirigentes sindicales de ese momento. Hasta el 73 no hubo elecciones libres, digamos, ¿no? Había prescripciones y todo eso. Del 55 al 73 los que encabezan la resistencia de todo eso son las comisiones internas. Porque todo el mundo tenía delegado en su sector de trabajo antes del golpe de Estado del 76. Y, casualmente, cuando había delegado en todos los sectores de trabajo, no había trabajo sin registrar, no había tercerización, no había salarios de hambre. Con el salario mínimo vos podías irte de vacaciones, podías meterte en un plan de vivienda y comprarte una casa. Y entonces viene la dictadura, que aprendió de que no eran los líderes sindicales, y estos son datos, es así, 6 de cada 10 desaparecidos son delegados gremiales. El golpe, Rodolfo Walsh, la carta que escribe Rodolfo Walsh a un año, al otro día mueren combatiéndose con las fuerzas de seguridad de una patota. Pero el 24 de marzo del 77 todos conocen la carta de Walsh, supongo, y el que no, le recomiendo mucho leerla. Pero tiene 10 puntos, y a mí siempre me asombró mucho porque Rodolfo Walsh para ese momento ya tenía un montón de compañeros muertos, su hija muerta. Y él, son 10 puntos la carta. Hasta el punto 5 describe las torturas, los falsos fusilamientos, los exilios. Y en el punto 6 exactamente, no con estas palabras, pero que dice, estos hechos, los que está narrando, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo las mayores aberraciones en las que ustedes incurren ni las peores violaciones a la política de derechos humanos. Es en la economía donde hay que buscar el verdadero crimen, el verdadero genocidio que convierte a la provincia de Buenos Aires en una villa miseria de 7 millones de habitantes. Y empieza a explicar todas las medidas económicas que trajo el golpe, porque el golpe fue fundamentalmente para instalar un plan económico. Y fue contra la clase trabajadora. Nunca más hubo delegados en todos los sectores de trabajo. Y los trabajadores necesitamos eso, porque más allá de que podamos tener un ministro que nos caiga mejor, un presidente que nos caiga mejor, ese paternalismo también hace mal, porque vos cuando laburás en un lugar, vos sabés exactamente lo que se produce, cuánto se vende entre todos los compañeros de trabajo, ¿no? O sea, sabés entonces cuando vas a discutir salario no te pueden decir no hay plata, porque vos le decís, mirá, la empresa está ganando tanto, yo lo sé, o sea... bueno, todo eso se dificulta cuando no tenés representación gremial, cuando no tenés empleo registrado y cuando no dejan organizarse a la clase trabajadora. Y no la dejan organizarse porque saben que la pelea es de largo aliento y que dejarte organizar hoy es que yo mañana tenga menos plata. Si hoy se producen 100 pesos y el trabajador se lleva 10, para que el trabajador se lleve 15, el empleador que se lleva 90 se tiene que llevar 85, porque son los mismos 100 pesos, no hay más. De hecho, antes del golpe, el 50% del PBI iba para la clase trabajadora. ¿Hay números ahora? No, pero además también en esto del empleo sin registrar es muy difícil establecer números. Por eso, o sea, llegando a este punto en donde el empleo sin registrar, corregime si me equivoco, está entre el 40%, el 50%, pasó Claro, al también 50%. es difícil de medir. Es muy difícil y además de medir. también es... Ustedes son monotributistas. Es empleo sin registrar, son sus jefes, no son sus jefes, son relaciones, ¿entendés? Es difícil porque existe también el monotributo real, un monotributista real que es un trabajador autónomo. Sí. Pero muchas veces se usa en fraude a la ley, en realidad no es un trabajador autónomo, sino que hay un patrón que lo contrata y le dice sacate el monotributo. Sí. Y no te lo paga. ¿Y cómo cuento eso? Obvio. Y cómo, obviamente el gobierno lo cuenta como trabajadores empleados. Sí. Como registrado. O sea, vos estás registrado. No, lo que dicen es que no sos desocupado. Vos Claro. sos un autónomo, no estás desocupado. Entonces los índices de ocupación dan el 10%, el 7%. Sí. A chequear, todo a chequear, Sí, Y lo mismo, por esto vos me decías el índice de registración. Cuando vos contás, los autónomos no cuentan como no registrados. ¿Y cómo cuentan? Como autónomos. O sea, Vos sos pero- una trabajadora autónoma, independiente. veníamos charlando de eso porque decíamos, bueno, pero ser monotributista es no tener jefe. Entonces yo Claro. decía,
No, o sea, no necesariamente, podés tener jefe. Me parece que si no tenés por jefe, sos autónomo. Pero ¿eso es formal o es ser informal? No, ¿a dónde está la clave? Yo no entendí nada. Yo, por ejemplo, soy abogado, ¿está bien? Entonces, yo puedo trabajar en forma autónoma o en relación de dependencia. Si vos me contratás porque tenés una empresa, ponele, y me decís, yo te quiero hacer tantas consultas al mes, yo te paso un presupuesto y me haces las consultas, yo las contesto si quiero desde mi casa, si quiero desde la costa, a las 3 de la mañana te mando un mail, soy autónomo. Ahora, si esa misma cosa yo estoy facturando, pero resulta que yo tengo que ir todos los días de 8 a 5 a la empresa y si falto te tengo que explicar por qué, te tengo que mandar un certificado, ¿qué autonomía tengo? Entonces, y también es eso, ¿dónde está? Porque en eso también... Se está calentando. Sí, que hay responsabilidad de todo. ¿Cómo puede ser que un Estado no encuentre a la mitad de la población se supone que el Estado tiene que hacer inspección del trabajo y garantizar que se registren a los trabajadores? ¿Pero de qué Estado estás hablando vos? Del que quieras, hace 30, 40 años que no se encuentran a la mitad. Uno de cada 2 trabajadores no se encuentran. ¿Por qué? Ningún Ministerio de Trabajo. ¿No los buscan? Porque no los buscan, obviamente. Durante muchos años, incluso los inspectores de trabajo eran monotributistas. Que si veían en el lugar donde iban a inspeccionar una situación como la suya, tenían que multar a la empresa. Que era el Estado. No, porque no iban a inspeccionar al Estado. Pero si había un monotributista como ellos, Claro, por para eso, un por privado tenían que multar a la empresa. Pero ellos podían estar... pero ¿por qué no? Por esto que decíamos. Porque si se registran los trabajadores, entonces es menos plata que va a tener el sector empleador y más plata que va a tener el sector trabajador. Porque entonces me tienen que pagar aguinaldo. Multiplicar los aguinaldos de la mitad de la población laboral. ¿Cuántos miles de millones de pesos estarían pasando de una mano a la otra? Eso es lo que no van a permitir. Por eso hicieron el golpe y por eso no van a dejar que se reorganice nunca eso. Y uno se tiene que organizar a pesar de eso. Hablando de organizaciones, antes te lo pregunté, pero me parece que está bueno que todo el mundo lo sepa. ¿Cuál es la diferencia entre la CTA y la CGT? Son 2 centrales sindicales. Están los sindicatos pueden conformar federaciones, por ejemplo, Federación de Trabajadores del Transporte, Federación de Trabajadores Judiciales, entonces vos, el Sindicato Judicial de Entre Ríos, con el Sindicato Judicial de Formosa, forman una federación judicial. Y después tenés las confederaciones, a las confederaciones se pueden unir o bien sindicatos o bien federaciones. Sí. Bien, es una organización de tercer grado, se le llama. Y las 2 son centrales sindicales. ¿Qué quiere decir esto? Agrupan sindicatos y confederaciones y federaciones. Lo que tienen de diferente es el modelo sindical que entienden que se aplica, porque, por ejemplo, la CGT toma como trabajadores también a esto, a los que están en relación de dependencia. Vos no tenés recibo de sueldo y no te puedes afiliar a ningún sindicato en el marco de la CGT. La CTA en el estatuto define como trabajador a cualquier persona que viva de su trabajo. Entonces pueden ser empleados, pero pueden ser monotributistas, pueden ser vendedores ambulantes, que viva de su trabajo, que haya vivido de su trabajo, jubilados, o que quiera vivir de su trabajo, desocupados. Porque la clase es una sola. Que el capital la divida para dividirnos a su vez, bueno, pero una cosa era, la CTA es hija de la CGT, digamos, es una separación, pero una cosa era lo que estamos hablando de una CGT antes del golpe con pleno empleo y todo registrado, y otra cosa es cuando te cambia la composición de la clase. En la CGT el secretario general se elige, cada secretario general del sindicato vota por todos sus afiliados. Manu, si fuera Cavalieri y Comercio tiene 150.000 afiliados, él vota y su voto vale por 150.000. En la CTA la elección es directa, van todos los trabajadores a votar, entonces puede ir Cavalieri de candidato a secretario general de la CTA y puede ir otro de un gremio docente, estatal, y los de Comercio pueden votar al dirigente docente si les gusta más. No es que Brasi va a votar por todos. Son modelos sindicales y no es que tampoco a mí no me gusta la cosa de que en la CGT están los malos y en la CTA están los buenos, porque no es así además. Gente buena y gente mala hay en todos lados, organizaciones combativas y organizaciones entreguistas hay en todos lados. Con un buen marco regulador podés hacer desastres y con un mal marco regulador podés hacer maravillas.
no pasa por ahí. Pero si me preguntas las diferencias, son en general esas. La CTA afilia comedores, merenderos, hogares para pibes de la calle, organizaciones de jubilados, organizaciones de desocupados, además de sindicatos y federaciones. Sí. Y cualquier trabajador en forma directa puede ir a afiliarse, no me toca afiliar a mi sindicato para... Bueno, te puedes afiliar a la CGT, tu sindicato está afiliado a la CGT. Pero vos si querés, vas mañana a la CTA y te afiliás a la CTA. Incluso como autónoma. Yo quiero volver al tema de la reforma. Sí. Para vos, a tu criterio, ¿cuáles son los peores puntos que todavía siguen vigentes que no tiraron para atrás, digamos? Bien, me gusta esa pregunta, me encanta. Primero, más allá de que tiren para atrás, que eso es un fallo judicial, también hay una cosa que es lo que hablábamos antes, la aplicación de hecho. Uh-huh. Porque también es lo que te decía, yo soy empleador hoy, el marco está todo a mi favor, yo la aplico igual. Está suspendida, la aplico igual. No te gusta, haceme juicio, me haces juicio, te quedaste sin trabajo. O sea, lo que quiero que quede claro es que lo que está suspendido puede ser bueno formalmente, obviamente da un plafón también. Esto, que se digan 80 artículos inconstitucionales definitivamente es que tenía problemas serios la ley, no es una idea de un loquito, sino... o sea, que no sé, el 30% de toda la ley más o menos. Sí, 40 también, pero y que no sepamos el marco también hace que se aplique de hecho, que nadie sepa cuál es el marco aplicable, cuál es el marco legal. Y de la ley de contrato de trabajo y de, digamos, la ley de asociaciones sindicales se suspendieron casi todos. A mí uno que me gusta mucho, pero filosóficamente, que no está suspendido, es... la ley de contrato de trabajo, hasta esta modificación, decía que el trabajo es la actividad productiva y creadora del hombre en sí. La actividad productiva y creadora. Y que solo después de eso debe entenderse que media una relación de dinero por poner esa fuerza, pero solo después. Ahora lo modificaron y ponen que es todo, lo ponen en el mismo nivel, digamos, ¿no? Que el trabajo es la actividad productiva y creadora del hombre en sí y además... es también este intercambio de dinero por trabajo. A mí me gustaba mucho la relación del dinero porque más allá de que todos trabajamos para vivir, y entonces ahí viene, el trabajo dignifica, no necesariamente, la esclavitud es trabajo y no dignificaba, lo que dignifica son los derechos laborales, casualmente. Es poder comer con tu trabajo, por lo menos. Claro. Tener un techo sobre la cabeza. Claro. Y en el mismo sentido la ley de asociaciones sindicales no es que regula, dice que es para conseguir la vida plena del trabajador en su ámbito laboral. Dice la vida plena del trabajador dentro y fuera del ámbito laboral. Porque que yo pueda pensar en tener una casa, en irme de vacaciones, en tener un centro de recreación, hace a mi vida, a mi trabajo y a mi dignidad. Sí. Entonces, lo que pasa que es esto, ustedes antes decían, no, bueno, es una cosa el empleado que es peor de lo que es una virome, el día que deja de andar o anda un poquito mal, la tiro y compro otra. No necesito más esta virome. Y ellos tienen esa concepción. Por eso, Cordero, que hoy es el secretario de Trabajo, que también es eso, cada vez que viene un gobierno de estos, baja al Ministerio de Secretaría, que es nomás mostrar en qué lugar pones vos. Pero Cordero viene de la Unión Industrial Argentina. El que soy secretario de Trabajo era directivo de la Unión Industrial Argentina. ¿Qué mirada puede tener del mundo del trabajo? Pero cuando al final del gobierno anterior se discutía la reducción de la jornada laboral, y más allá de lo que pueda pensar cada uno, en todos los lugares donde se probó, fue bueno para todas las partes, no solo para los trabajadores, que obvio que sí, pero también para los empleadores. Aumentó la productividad, bajó el ausentismo, bajaron las enfermedades psiquiátricas en los lugares donde hay reducción. Entonces, al final del gobierno anterior se presentó un proyecto y llamaron a diferentes sectores a que vengan a opinar. Y cuando fue, ¿quién es hoy? El secretario de Trabajo. Esta es la cabeza que tiene. Lo pueden buscar, lo pueden googlear, youtubear. El tipo dice, se sienta así y dice, ¿pero qué? ¿Trabajar es malo acaso? ¿Qué tienen que hacer afuera de la empresa? Ay, qué tienen pesado, que hacer afuera de su lugar? ¡Qué pesado! Claro, pero además lo dicen ellos que no están todo el día en su lugar de trabajo. Pero eso tiene que ver también con esto que decían, si vos te enfermás, no vas a cobrar. Porque lo que piensan es que vos tenés que vivir
por y para tu trabajo. Porque el artículo ese decía actividad voluntaria y consciente que vos hagas. Que pusieron el ejemplo de ir a jugar al fútbol, que ya es bastante molesto porque ¿por qué no puedo distraerme cuando no estoy en mi trabajo? Pero una actividad voluntaria y consciente también es ir a andar en bici con tu hijo, ir a visitar a tu prima. Entonces, ¿cuál era la concepción que tienen ellos? Digo, vos tenés que ir a tu trabajo, trabajar todo lo que quieran, bajo las condiciones que quieran, esclavistas, y después volver caminando, bastante despacito, a tu casa, sin golpearte, sin lastimarte, encerrate en tu casa, no hagas más nada hasta el otro día que vengas a trabajar. Y los fines de semana tampoco hagas nada, a ver si te lastimás y no cobras. Porque lo que tienen en la cabeza es eso. Nosotros somos un tornillo, no somos una persona. Claro, son dueños en realidad también de la gente que labura. Son otro producto más de esa empresa. Bueno. Totalmente. Vos yo escuché una entrevista tuya que decías que, por ejemplo, si se detectaba que un abogado hacía como una demanda frívola. Me gusta la palabra frívola. No me acuerdo si era frívola la palabra, pero no me acuerdo cuál era la palabra. Como que le caía una multa, como si vos agarrás. Asumo que es para los cuervos, sí, para los caranchos, tipo no, vení que le bueno, rompemos el culo a, claro, pero si el empleador tiene esa misma conducta, no. Sí, no, mira. O sea, hay una mirada claramente punitivista ahí. Hay una mirada contra los trabajadores en toda la ley. Por eso, esa cosa que mencionas está muy bien y es esto. La ley, que ahora está suspendido también ese artículo, pero lo que dice es que si yo hago una demanda por parte del trabajador que se termina declarando improcedente, como que no tenía razón, que muchas veces incluso eso se va a saber con lo que se produzca de la prueba, pero bueno, vamos a asumir que las costas de ese juicio, porque cuando vos perdés a todo esto, porque hay gente que no lo sabe o cree que no es así, el trabajador cuando pierde tiene que pagar el juicio. Claro. Pero lo que dice este artículo es que se le puede cobrar tanto al trabajador como al abogado que lo representó. O sea, A mí me pueden cobrar todos los costos del juicio, claro, según la ley que hasta ahora suspendida. Previo a la ley, pagaba nada más que el que pierde paga. Eso se llama, el que pierde paga. Ok, tu cliente. Ahora además paga el abogado. O sea Decía que vos podía... te vas a hacer la pregunta, yo voy a defender a este tipo, pues van a venir los cargos a mí. No, claro, pero además vos decís, está bien, esto que decía Manu, ok, entonces eso es así, pero entonces si yo hago la demanda y el abogado de la empresa presenta defensas que después se demuestra que son improcedentes, que eran injustificadas, que no tenía razón, ¿yo puedo perseguir al abogado de la empresa? No. No. Según la ley, no. 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 La ley decía que vos podías pagar, empresa, la indemnización en 6 cuotas si eras gran empresa o en 12 si eras pyme. Me encanta esto, aparte, 6 cuotas para Coca-Cola, McDonald's, ¿no? Porque no tienen plata. 6 o 12 cuotas. Primero, ¿eso se aplica a todos los fueros? O sea, vos chocás con el auto y cuando se te termina la indemnización te la pagan en 12 cuotas. No. Solo en el fuero laboral, que además el salario tiene carácter alimentario, que como su nombre lo indica, es porque si yo no cobro, no como. Con lo cual se supone que tiene que estar más protegido, no menos protegido. Pero vamos a esto. Entonces, si yo gano el juicio, al trabajador le pueden pagar en 6 o 12 cuotas, depende. Gran o pequeña empresa. Si el trabajador pierde el juicio y tiene que pagar las costas, ¿le dan cuotas? Asumo que no. No. Mira de loco. Plot twist. Se elimina la Justicia Nacional del Trabajo y se pasan todos los tribunales a la ciudad, según la ley. Sí. De todos los fueros, la justicia civil, la justicia comercial, la justicia penal, ¿se elimina toda y se pasa a toda la ciudad? No. Solo la laboral. Según la ley, los fallos de la Corte Suprema, hasta ahora esto no es así, porque los fallos acá, en este país, son ley, digamos, para las partes que intervienen, pero cada juicio en particular es diferente. Entonces, la Corte Suprema puede entender algo que un juez de primera o segunda instancia entiende que no se aplica a ese caso. Entonces, la ley esta ponía que los fallos que dicte la Corte Suprema son de aplicación obligatoria. ¿Para toda la justicia? No. Entonces vos, ¿qué explicación podés tener jurídica, lógica, racional, a que todo esto, que es una animalada, no se aplique a toda la justicia y sea solo para el mundo del trabajo? Más que una animosidad y una embestida contra los trabajadores. Una persecución directamente. A los abogados, a los trabajadores. Totalmente, a los sindicatos, por eso también los quieren desfinanciar, por eso también está toda la cuestión de querer quitar la cuota de solidaridad, que también es un tema hermoso, porque hay un montón de gente que dice, ¿yo por qué tengo que pagar cuota de solidaridad? Yo no me quiero afiliar, ¿por qué tengo que pagar cuota de solidaridad? Ok, uno de los fundamentos es porque cuando yo hago huelga y me juego mi puesto de trabajo, si consigo el aumento también te lo dan a vos.
Entonces, vos no estás obligada a afiliarte y se te puede cobrar por convenio si el sindicato tiene la suficiente fuerza para establecerlo por convenio con la Cámara Empresarial, un descuento que tiene que ser menor a la cuota sindical, que en general ese descuento es del 1%, 1,5%, para que vos financies el sindicato, porque te beneficias también de los logros que consigue el sindicato. Estos quieren borrar la cuota de solidaridad, querían desfinanciar las obras sociales, que también eso lo que hace es favorecer a las prepagas. Por eso también lo que hablamos del protocolo antipiquetes, para que vos no puedas ir a la calle, y si vas a la calle te pegan un palazo, y además de parte un palazo, si te llevan detenido, te pueden clavar una imputación de delitos gravísimos. Es todo parte de lo mismo. La baja edad de imputabilidad, la ley de glaciares, es todo parte de lo mismo, es un saqueo fenomenal, y es esta transferencia de miles y miles y miles de millones de pesos que no los podríamos cuantificar nunca, y cualquiera que los cuantifique se quedaría vuelto loco, que nos exprimen a nosotros y se lo llevan las grandes patronales, las grandes empresas. Todo eso, todas esas leyes van en el mismo sentido. Y la justificación a grandes rasgos es que el mundo va para allá, ¿no es cierto? Como que hay como una explicación de, pero Pablen, esto es lo antiguo, el mundo va para allá, Me encanta eso. Porque si nos quedamos acá... Modernización. Entonces Modernización. te dicen, la ley de contrato de trabajo es del 74, hace 50 años que no se modifica, ¿cómo puede ser? Y mi respuesta es, primero no es cierto eso, pero no importa, pero la respuesta es, ok, ¿qué más paraíso para un empleador que en 50 años los trabajadores no consigan un derecho más? Encima querés que tengan, ¿entendés? O sea, tendrías que estar feliz, 50 años no consiguieron un solo derecho, no hubo una sola modificación, me parece que es bastante premio para vos. Pero, viste, yo no puedo echar. No estoy pudiendo ¿Y echar. hay luz al final del túnel? Porque yo ahora si me Yo necesito que terminemos arriba, porque yo me tiro por la ventana. Siempre hay luz al final del túnel. Si uno... Que no sea un tren. Mirá. No. de frente, ríe que Mariana. viene cada vez se acerca más. Serrat dice, la libertad solo es visible para quien la labra. Ok. Yo tengo la suerte, el privilegio, diría, no sé, por mi actividad de abogado de sindicatos, de centrales, recorrer muchas experiencias sindicales, no solo en Capital Federal, sino a lo largo del país. Entonces, cuando vos vas a cualquier lugar de este país y ves que en cualquier ciudad, en cualquier pueblito, hay merenderos, hogares para pibes de la calle, organizaciones de jubilados, organizaciones de desocupados, sindicatos, te das cuenta que somos miles y miles y miles los que todos los días nos levantamos y trabajamos para que las cosas sean de otra manera. Lo que falla ahí, lo que fallamos, me voy a incluir, en todo caso son las dirigencias. Nuestro pueblo es... Yo siempre la esperanza la tengo en el pueblo. Me imagino que o habrán ido o habrán visto en la marcha del 24 de marzo. Sí. ¿Cómo uno no va a creer en ese pueblo? El tema es que ese pueblo también está decepcionado y está descreído, y por eso entran los discursos de los outsiders de la política o son todos lo mismo, porque nosotros siempre viene una propuesta que, al menos en los dichos, dice que va a mejorar la vida y no la termina mejorando. Entonces eso genera descreimiento, desconfianza. ¿Cuántos? O sea, nosotros medimos la pobreza, que también se mide mal, ¿no? Me imagino que lo saben esto. A mí me encanta cada vez que se mide la pobreza, porque vos ves los números para no ser pobre y decís, sos pobre. Somos. Pero además ves el decil más rico. El decil más rico va del que gana arriba de 2 millones al que gana más de 50. O sea, igual, el decil más rico, estamos así, en el decil más rico está el tipo que cobra 2 millones y el CEO de McDonald's y un jugador de River. Claro. Entran en el decil más... Es una locura eso. Aparte dicen, bueno, familia tipo, 1.800.000 para no ser pobre. Decil más rico, 2 millones para arriba. Está muy cerca la pobreza de ser el más rico. Pero, ¿a qué iba con esto? Si hay luz al final del túnel. Que hay luz al final del túnel y que... Y que para la tranquilidad de Manu no es un tren. Y que no sea un tren. No, que es vos un tren. tenés esperanza en el pueblo. Sí, lo que estaba pensando con esto de los índices de pobreza.
de pobreza, eso, ahí, gracias. Los índices de pobreza es, entonces vos tenés que, no importa, aunque la midan mal, te dicen el 43% es pobre, el 38% es pobre. Bien, ¿cuántos diputados y cuántos senadores son pobres? Ninguno. ¿Cuántos diputados y Es senadores? más, están en el decil eso, en lo que dijiste. Están Totalmente. todos ahí. ¿Cuántos diputados? Algunos hay, pero son muy minoría. ¿Cuántos diputados o senadores se les va a aplicar esta ley que están aprobando? ¿A ninguno? A ninguno. No trabajan en relación de dependencia, nunca nadie les va a hacer ni marcar ficha en el Congreso. Hay diputados que faltan a las sesiones, no pasa nada. Pará, ¿un diputado y un senador no están en relación de dependencia? No, tienen un salario por ser representantes sí. del pueblo. Claro, pero no lo digamos. puedes rajar. Claro, en no le tiene que teoría. hacer juicio político por Claro, él. ok. Pero además y nadie le puede pedir que marque el dedo, y nadie le va a decir que si se lesiona no cobre, y nadie le va a decir que haga banco de oro. No, Te tomás las vacaciones de jueves a martes, nadie le Nadie- va a decir eso. totalmente, nadie le va a fraccionar las vacaciones, todo eso. Pero entonces yo lo que digo es, ¿cómo pueden representar una sociedad si no hay pobres, no hay diversidades, no hay minorías, que son, las minorías humanas son mayoría a todo esto? ¿Qué pueden saber? Es como que a mí me pongas a legislar cosas para tipos multimillonarios. Yo no tengo ni idea de qué necesitan, de cómo viven, de qué... Organizame la vida de los millonarios en Alaska. Y vos decís, Yo no sé cómo hacer eso, pero entonces tenemos un problema ahí. Yo en una época daba clase de constitucional y me encanta, por ejemplo, todavía nosotros seguimos teniendo una constitución que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Republicano. Sí, vamos a suponer que no gobierna porque, bueno, la representación directa mientras más población... ¿Cómo no delibera? ¿Cómo está todavía? ¿Cómo no son, ¿qué estamos haciendo una cosa inconstitucional nosotros acá? ¿Deliberando? ¿Cómo no va a poder deliberar si no es a través de sus representantes? Y entonces, esto también, si los representantes en realidad no representan al pueblo y representan a la minoría enriquecida que son, es muy difícil que alguien ceda sus propios privilegios por convicción. Sí. Es muy difícil. Es casi imposible, te diría. Entonces, tal vez si el 40% de la población es pobre, tendría que haber 40% de diputados o senadores pobres para que sea una representación. Yo a veces creo que la única esperanza es que caigan unos aliens. No, posta, en serio. Como que digo, que pase otra cosa, porque no siento que con todo esto yo no tengo un atisbo de esperanza. Son te juro, épocas de es como flujo y que reflujo. digo, ¿Quién te hubiera dicho? La concha de la lora. Yo un poco de esperanza tengo. El 17 de diciembre del 2001. ¿Quién te hubiera dicho que No, las bueno. cosas iban a cambiar como cambiaron a partir de ahí? Sí. Porque todo eso también se gesta, el hartazgo, y son épocas de flujos y reflujos. Las leyes, las sentencias laborales no son otra cosa que una foto de una relación de fuerzas en un momento histórico. Hoy la ley de interrupción voluntaria del embarazo no podría salir por ningún lado. Claro. No se hubiera aprobado nunca. Sí. Ahora, en ese momento era lo más lógico que se apruebe, porque son fotos de determinados momentos históricos. Y la historia, cuando uno está en esta época, parece todo tan tremendo pero la historia es vertiginosa y a veces los países en 3 años, 5 años, 10 años avanzan lo que no avanzaron en 100. A veces nomás es que hay... Pero para eso Eso es tiene lindo, me acaba de entregar un poco de luz Sí, en el túnel, Pero para eso, para desarmar Era esa una luz. linterna, seré No, tranquila. para desarmar esa luz. Porque pero para eso hace falta un catalizador y que vuele toda la mierda. Uy, ¿cómo ¿O no? está con las Bueno, astrófagos? ¿cómo está? ¿Cómo está con las ¿Cómo bombas? está con los astrófagos? ¿Cómo está con la Ryan en el Gosling? No, TNT? pará, él citó el 17 de diciembre del 2001. Manu, a mí casi TNT. a mí casi me escopetean en... Que parece Totalmente. porno, pero era un Epa. policía. Estaba en el centro. O sea, ese hartazgo del que hablas es el Sí, momento sí. donde... Hubo 30 y pico de muertos el 20 Pero de diciembre. por eso, y a lo que voy es, no hay alguien que guíe, por lo que dijiste antes. La decepción que hay con la oposición, no hay alguien que diga, che, ayúdame a... Hoy no, pero eso también es lo mismo. Se construye. ¿Quién hubiera pensado, por ejemplo, que Néstor Kirchner iba a hacer las cosas que hizo cuando asumió? Para todos era un chupamedia de Dualde, ¿no? Claro. Yo creo que leyó bien el momento histórico en el que estaba y ganó con... Con el 23. Sí, creo que Es menos más, incluso. Y, no ganó. no, perdió, Ganó claro, Menem. se baja. Entonces, porque también hay una cosa que hay que asumir, y eso es lo difícil de asumir, que es no delegar el poder.
Porque en Porque realidad así nosotros estamos. tenemos que entender que los funcionarios están para hacer lo que decimos nosotros, no al revés. Son los representantes. No es al revés. Cuando en el 73 gana Cámpora, esa misma noche van todas las organizaciones políticas a rodear la cárcel de Devoto, donde había presos políticos, y dicen, ahora hay un gobierno democrático, los presos políticos tienen que salir hoy. Se acercó Righi, que había sido nombrado ministro del Interior hacía muy poquitas horas, y les dice, muchachos, no tiren de la piola, venimos de 18 años de Sí. proscripciones, dictaduras, esto de no le hagas el juego a la derecha, cuando te dicen muchas veces, no tiren de la piola, yo les doy mi palabra, van a salir. Estamos discutiendo si es amnistía, que perdona, amnistía que borra el delito, indulto que lo perdona, si es por ley del Congreso, si es por decreto. Y los que estaban ahí rodeando la cárcel le dicen, esas son discusiones Comeme tuyas. los 2 huevos. A nosotros no nos importa, claro. Hacé lo que quieras, pero estos van a salir hoy. Después, a mí la instrumentalidad de esa van a salir hoy. Y hay un tira y afloje ahí todo el tiempo. Y terminan saliendo a las 4 de la madrugada los presos. ¿Por qué? Porque yo lo veo como el mayor momento de conciencia colectiva histórica de ese. Porque los que estaban ahí sabían que Righi, a pesar de ser el ministro del Interior, los que habían estado 18 años resistiendo, encarcelados, perseguidos, poniendo caños, eran ellos. Entonces, yo soy el que te dice lo que tenés que hacer, no al revés. Claro. Bueno, hay que también apropiarse un poco de eso y no delegar tanto el poder, no esperar que venga un papi que nos resuelva Claro. la vida. Sí. El poder no se construye de arriba Se para ejerce. abajo, y además, pero es de abajo para arriba. Sí. De arriba para abajo solo se hacen los pozos. Totalmente. Me gustó eso, ¿eh? Ah, me lo decía, le mando un besito al papá Titi. Al papá de Guadalupe, él nos decía eso, lo único que se construye de arriba son los pozos, así que empiecen de abajo. Qué era. Así que eso siempre me parece súper interesante. Me quedó como una cosa ahí porque vos contabas lo de tu experiencia dando clases en Lugano. Sí. Nosotros también que vemos personas mucho más jóvenes que nosotros, o sea, que no sé, le doblamos la edad. Y que parecieran no tener como esa sensibilidad frente a los derechos colectivos, a los derechos conseguidos, ganados. ¿Cuánta sangre corrió para conseguir eso? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué rompemos tanto los huevos con los derechos? A mí me cuesta un poco el túnel y la luz, me genera un poquito, pero porque no veo en las generaciones más jóvenes... En las que lo van a tener que hacer. Claro, y a lo sumo los que van a tener que empujar mucho más, porque el mundo es de ellos en breve, ¿entendés? Sí, sí, o sea, sí. básicamente es para ellos. Entonces, a mí me preocupa como un poquito eso. ¿Vos sentís que es parte de una generación que perdió cierto contacto por esa decepción, por la cantidad de conflictos, porque no puede... no le entra un conflicto más en el bocho, no los entiende, fallaron las pruebas PISA, o sea, ¿qué es lo que sucedió y cómo vos lo lees desde tu lugar? Yo creo que hay un poco de eso que decís y bastante más de este bombardeo mediático de querer mostrarte esa juventud y no otra. Yo, por ejemplo, conozco un hogar para pibes de la calle en General Rodríguez, que lo conozco hace muchísimos años, 20 te diría. Entonces, ellos tienen un hogar convivencial con un montón de pibes. Dentro fue creciendo el hogar. Tienen escuela primaria ahora dentro del hogar, escuela secundaria, que van no solo los pibes del hogar, sino los pibes del barrio. Tienen emprendimientos productivos, y hoy todos los docentes de esa escuela son pibes que se criaron en ese hogar. Eso no lo vas a ver nunca en ningún lado. Por eso te digo que la libertad solo es visible para quien la labra, y uno no puede amar lo que no conoce. Pero cuando se discutió la reforma laboral, también te querían meter en la cabeza toda la cosa de los pibes están con los Terian, los jóvenes son los Terian. Desaparecieron después los Terian. Sí. No solo eso, porque es eso, o sea, es eso, son bombardeos mediáticos, pero además en el medio hubo una piba de esas
que no sé, la habrán visto la entrevista, que dice, loco, nos están usando para tapar. Sí, yo Dice, lo vi. yo tengo 15 años, dice, ¿por qué no puedo jugar a ser perro? Dice, todavía soy, ¿entendés? ¿Qué se le meten con esto? Hay cosas peores. Vos jugabas a ser, no sé, piloto de Fórmula 1, déjame jugar a ser perro. Yo quería ser luchador de titanes en el ring. Por eso. No, pero lo que digo es, hay todo tipo de juventudes, pero también el poder siempre va a querer desalentarte y a mostrarte que no hay salida. Bueno, pero hay una gran parte de esa juventud, especialmente masculina, que votó al gobierno actual. O sea, hay algo en el signo político que se siente representado. Sí, yo ni siquiera estoy seguro de eso. A la mierda. Y no, pero primero, ¿cómo sabes que esos jóvenes votaron a La Libertad Avanza? ¿Por las encuestas? Y- Sí. 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 Las encuestas que nunca Relevamiento, aciertan sí. ni por casualidad quién va a ganar. No, bueno, pero ¿Quién va? posterior, digo. Pero vos me entendés lo que te digo. ¿Quién Sí, hace las pero, encuestas? o sea, ni de eso puedo... ¿Quiénes son las encuestadoras? Ay, no sé, me quiero ir. No, pero es eso. Las encuestas trabajan para que los contrata. Y mira, creo que las encuestas las leí de Chequeado y de Ecofeminita como para explicar por qué el movimiento libertario está tan asociado a los varones y a los incels. Bueno, pásamelo. Sí, el tema por ahí, para ponerme un poco del lado de Pablo, es que dice, sí, está bien, la mayoría de los... Igual estamos todos del mismo lado. No, pero en No me esta, pongo, en no, esto- no me enfrentes. Cállate, cuca. No, pero me refiero en esta discusión. Zorroteta. Yo creo que es que no la mayoría de los libertarios no son incels, pero sí la mayoría de los incels son libertarios. Sí. Y esos son los que vemos. ¿Se entiende? Como la mayoría de los incels, pero después hay un montón de incels que te dicen, no, Hay un montón de otra gente que no tiene un... claro, pero esa gente no registra. tiene Y idea a mí, de nada. Y a mí, y sé que tenemos que terminar, pero a mí lo que más me preocupa no es que sean libertarios o que sean... A mí la apatía es lo que me preocupa. Sí. La apatía de la gente joven. La famosa... Bueno, pero pará. la famo- Anedonia, es la Pablo, anedonia que en completa. nuestra época era, no importa que... Creo que vos tenés el chiste. Yo El lunes tengo que ir a laburar el lunes. Sí. Vos lo tenés ese Sí. chiste. Y viste, esa famosa... Ahora no sé cuál es la apatía. Me tengo que poner a jugar al Call of Duty. No sé. Pero están apáticos. Yo sí los noto apáticos. Que no saben. Pero es que Eso bueno, me preocupa. parece que tiene que ver también con la coyuntura, más allá de que vos digas, bueno, hay espacios donde hay pibes que están involucrados, como siempre pasó Sí. seguramente, pero hoy también hay una coyuntura que hace que los pibes cada vez estén más metidos para adentro, el capitalismo a nivel mundial hace que cada uno esté pensando más en su culo, y bueno, yo igual tengo que salir a laburar, como bueno, salir adelante ¿Y y cuáles son siquiera- los trabajos a los que pueden acceder? Perdona, una paréntesis, ni siquiera salir a laburar, es tener guita. tener guita. Claro. Es específicamente el digo, resultado. pero esos pibes son producto también de padres y familias que dicen, no importa lo que pase, yo igual tengo que salir a laburar. Entonces hay toda una movida, que la tecnología y todo no colabora para que se arme comunidad. No hay espacios donde se Me arme gustó mucha eso de comunidad. tener guita. ¿Cómo se produce la riqueza? Uy, vamos a empezar. Firmando cheques, no, seguro. Vino Trotsky. Bueno, pero lo que quieras. Pero entonces cada vez que hay un paro, te cuentan en millones de pesos Sí, lo que las se perdió. pérdidas. Claro. O sea, que son cientos miles de millones de pesos. Ah, parece que los trabajadores somos los que producimos la Sí, riqueza. sí, Bueno, sí, sí. ¿Por qué no? La- Es el sector financiero, entonces vos ponés en bonos, en acciones y reproducís sin plata. Genial. Vino la pandemia. ¿Qué pasó? Con los bonos, las acciones. Se fue todo al No hay trabajo humano, no hay nada. No hay nada. Y de repente descubrimos que los trabajos más precarizados eran los más esenciales. No, Mirá qué loco. es verdad eso. Eso se sostiene mucho en los 8M, el paro de mujeres, Sí. en donde dice, ahora contame cuánto valgo. Claro, totalmente, porque además vos vas a la empresa y decís que querés un aumento de salario y te dicen que no, porque yo te puedo echar y contratar a alguien más. Ahora faltás un día y te vuelven loco de cómo vas a faltar, pero que si mi trabajo no es tan importante. Si esto bueno, no. Parece que sí es importante, parece que sí el trabajo. Hay un montón de experiencias de cooperativas de trabajadores sin patrón. No hay ninguna empresa de un patrón sin trabajadores. Y O sea, entonces- vos te parás también desde ese lado en donde la frase dar trabajo te debe volar tipo... ¿Quién se Yo levanta doy y dice, trabajo. bueno, ¿quién se levanta y dice, hoy estoy de buen humor, hoy hay leyes que me convienen, voy a contratar 25 personas si no las necesita? La época de mayor creación de empleo en los últimos 40 años fue cuando estaba vigente la doble indemnización. Y ¿Cuándo se fue creó eso? Perdón, ignorante, total. Cuando asume Néstor, Sí. pone la doble indemnización para evitar Sí. que siga Los habiendo despidos. despidos. Pero del 2003 al 2010, al 2008 sobre todo,
se crea trabajo como nunca. Y vos decís, pero ¿cómo? Si contrataban a alguien que si lo echaban le tenían que pagar el doble. Sí. Bueno, pero yo necesito. Si estoy vendiendo, necesito. Y si no estoy vendiendo, no. Porque si no, ¿por qué en Haití no están todas las empresas que sale $3 la mano de obra? No es una cuestión solamente de cuánto vale y que acá no es caro, más allá de eso, la mano de obra. Ahora, yo estoy convencido que los trabajadores somos los que hacemos la historia, por eso también estoy convencido que hay luz al final. Me gusta. Excelente cierre. Me gusta. ¿Cómo nos gusta la gente que viene acá a tirar factos Sí, sí, Pero apasionadamente? Sí, mal, sí, sí, mal, sí, sí, mal. sí. Un Que abrazo, sabe. un abrazo y un aplauso para Pablo Klein. Para Pablito Klein. Sí, sí, sí. Gracias por Pablo, venir. sí, No, gracias a muchísimas ustedes. gracias. Yo de estas cosas podría hablar 6 días. No, o sea, de hecho nos extendimos. Te pido disculpas públicas, Mariano, de parte de toda la mesa. Mariano, y después cuando quieras andá y limpiarle el mate a Celeste de vuelta. Ya que sea ahora, ¿eh? ¿Eh? Ahora. Que si no contratamos uno, que lo hace por la mitad Si de la no, plata. le digo a Marianito que venga. Me sale más barato. Nos quedaron muchísimos temas. Sí. Ojalá puedas volver, porque seguramente durante los Sí. próximos meses vamos a tener novedades sobre la reforma laboral. Así que ojalá Va- puedas volver y nos Ojalá me puedas- vuelvan a invitar. Sí, Va sí. a quedar viejo el capítulo en 2 semanas. Pero Estamos en el no, horno. 2 semanas, sos bueno, boludo. Sos bueno, sos buena gente. Bueno, vamos a tener fe en la raza, vamos a tener Sí. especie en la especie, vamos a Sí. tener fe en los De humanos. ahora en más, cuando Sí. yo tenga fe, voy a decir, yo tengo un Clayman. Sí. Yo tengo Clayman. Es fe para mí. Hay un Clayman al final del Hay túnel. un Clayman al final del túnel y no es un tren. Me encanta. Muchísimas gracias por venir. Gracias a Gracias. ustedes. Gracias por todo la información que nos trajiste y toda tu pasión, ante todo. Sí. Secunza, Hago pañota. Sí. ¿qué tal? Mano Manolasi, así. Hago pañota. ¿qué tal? Secunza, Hago pañota. ¿qué Es tal? el cuento de la Mariano, buena muchísimas gracias. Mariano. Ahora sí nos vamos antes de que nos acribilles. Gracias, Pisco. Nos vemos la próxima. Mua, mua. Síganos. Síganos. Like. Trabajamos acá también. Pueden dejarnos plata. Me anoté en yoga, en terapia, en tantra y en crossfit. Leí la carta astral, la carta natal y me olvidé la contraseña. No es karma, no es el dólar, es vivir como el culo y encima pagar alquiler. Se vive como el culo, se vive como el culo, se sueña como el culo, se sueña